Durante este fin de semana, Santiago de Compostela se ha convertido en el corazón de Europa, acogiendo el Congreso Internacional de la Sociedad Española de Cardiología, a la que asisten más de 3.000 profesionales de todo el mundo. Galicia es una de las pocas comunidades españolas con código de infarto. Hemos querido averiguar cómo se tratan aquí los problemas cardiovasculares. Todavía queda mucho trabajo por hacer. España es uno de los 10 países del mundo en los que más y mejor se investiga el corazón. Está claro que eso se debe al sistema sanitario público y al sistema educativo público, en particular al sistema sanitario público. José Ramón Rodríguez Juanatey es el presidente de la Sociedad Española de Cardiología desde hace un año. Además, es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago y jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Compostela. Como presidente de la SEC, ha puesto en marcha programas que aspiran a la excelencia asistencial. Desde su punto de vista, el mayor logro social no es otro que nuestro sistema sanitario. Según los datos, el 95% de las investigaciones en ciencia cardiovascular procede del sistema público. El presidente de la Sociedad Española de Cardiología asegura que nuestra sanidad dispone de los mejores medios para hacer frente a las enfermedades del corazón, pero que España es heterogénea en cuanto a la gestión de sus recursos sanitarios y que por lo tanto también lo es con respecto a sus resultados. Tú ves que eso casi guarda relación con el dinero que cada autonomía destina por habitante a la sanidad. Por ejemplo, las que más destinan, Navarra y el País Vasco, una sanidad de un alto nivel. Las que menos destinan, bueno, pues Andalucía. ¿Cómo existe en un Estado social esa posibilidad de discrepancia? Según los registros de la Sociedad Española de Cardiología, Galicia se encuentra entre las 8 primeras comunidades en cuanto a resultados positivos en cardiología. Galicia sí que ha hecho una cierta organización del sistema público. Galicia tiene una gran ventaja, tenemos una historia electrónica única, ahí está todo. Entonces podemos resolver muchas dudas de médicos de primaria y ellos dudas nuestras a través de la historia clínica electrónica sin andar moviendo al enfermo de un lado para otro. Estamos resolviendo casi un 50%. Es una de las pocas comunidades españolas, la nuestra, con código infarto. Un proceso mediante el cual, ante la mínima sospecha de un paro cardíaco, se pone en marcha de forma inmediata el sistema sanitario para intentar abrir la arteria obstruida en un tiempo que no supere los 90 minutos. Pero queda mucho trabajo por hacer. Primero, según Juanatey, convenir un registro único de resultados cardiovasculares, transparencia, análisis y comparación. Segundo, una gestión más coherente. Sí que hay que intentar que exista una cierta homogeneidad entre las comunidades autónomas, ¿no? Y para eso sí que es muy importante que la gente pierda esta demagogia de tener el recurso sanitario a la puerta de su casa. Para mí lo importante no es tener el recurso sanitario a la puerta de mi casa. Para mí lo importante es tener un recurso sanitario de calidad, aunque tenga que moverme. En los últimos años la mortalidad por enfermedades cardiovasculares ha ido descendiendo, pero repuntó en 2012. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ha repuntado en el año 12? Yo no creo que sea porque el sistema público de salud ofrece peor medicina, no lo creo. Creo que el sistema público de salud sigue ofreciendo una medicina de calidad. Los recortes, por lo menos a nosotros, yo no los he percibido, salvo en mi salario, en lo demás no los he percibido. Pero creo que el impacto viene del recorte en políticas sociales. No pensemos que la solución va a venir con modelos de privatización o externalización. La Sociedad Española de Cardiología ha definido indicadores de mínimos de calidad para el ejercicio de la cardiología y ha potenciado la incorporación de la innovación en el servicio. Pero sin lugar a dudas, la prevención es la mejor manera de evitar complicaciones en el corazón.